Buenas hermanos, ¿cómo andan? Vamos a seguir estudiando Filipenses, ahora el versículo 5 y 6. Pero les voy a leer el contexto. Versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vemos aquí que Pablo está agradeciendo a Dios cuando se acuerda de ellos en las oraciones y lo hace con gozo. Y vimos en la clase pasada que agradece a Dios por lo que Dios está haciendo en los hermanos de Filipo y por lo que va a seguir haciendo, hermanos. Y este pasaje nos va a decir que Dios es el que obra en ellos desde el comienzo hasta el día final, hasta el día de que Jesucristo se manifieste, como vamos a ir viendo. Entonces Pablo agradece a Dios por todo lo que está haciendo Dios en ellos. Y aquí nos dice una razón por la cual Pablo agradece y con gozo a Dios por ellos. En el versículo 5 dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo agradece con gozo a Dios porque ellos comparten el Evangelio y Pablo participa también en el compartir del Evangelio con ellos, tal vez a distancia, pero en espíritu, como también Colosenses nos dice. Pablo participa con ellos en la promulgación del Evangelio, pero principalmente Dios participa en ellos, también dando iluminación a las personas para que reciban el Evangelio, también dando palabras a los que predican el Evangelio. Primera de Juan dice que nosotros tenemos comunión con los hermanos, con los hijos de Dios, pero principalmente tenemos comunión verdaderamente con el Hijo de Dios, con Dios mismo. Entonces nosotros, unidos en el cuerpo de Cristo, en Cristo, participamos también en la promulgación del Evangelio, expandiendo el mensaje de las buenas noticias, que Jesús vino al mundo y murió para salvar a todos aquellos que creen en Él, para ir al cielo, pero para disfrutar eternamente de la presencia del Hijo de Dios y de Dios mismo, que eso es el cielo mismo, hermanos. Pero dice que Pablo ora con gozo por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ellos participaban en el Evangelio desde que se convirtieron hasta el presente. Por ejemplo, Lidia, el carcelero de Filipos, o la mujer que era divina. Si ellos seguían en Cristo o si eran verdaderos cristianos, ellos estaban hasta ahora predicando el Evangelio, participando de lo mejor, de algo sagrado, de algo divino, participando de la promulgación del Evangelio en conjunto con Dios y con los hermanos en Cristo, hermanos. Pero luego Pablo dice, estando persuadido de esto, versículo 6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo no solo agradecía con gozo porque compartían la promulgación del Evangelio, una tarea sagrada, sino también que con gozo agradecía a Dios por la obra de Él en los hermanos de Filipos, porque Pablo estaba persuadido que el que comenzó la obra, es decir, que el que comenzó a hacer su obra perfecta en cada creyente, la va a perfeccionar hasta el día final. Si Dios comenzó en nosotros una buena obra, Él la va a perfeccionar. Y esto se aplica a todas las cosas que el cristiano hace en la vida cristiana, pero principalmente se refiere a que Dios está moldeando nuestro carácter para que seamos cada vez más conforme al Hijo de Dios. Y no solamente teniendo obras externas, sino que obras externas que salgan, que derivan de una obra interna en nosotros. Que Dios primero tiene que cambiar nuestro querer, el querer hacer lo bueno, para luego
también lograr el hacer lo bueno, porque del corazón mana la vida. Dios cambia nuestro interior para que luego podamos mostrar buenas acciones. Y Dios está produciendo esa buena obra en cada cristiano desde el comienzo hasta el final. Y vemos que aquí Pablo está agradeciendo a Dios justamente por eso. Porque ellos predican el evangelio desde antes hasta ahora, pero principalmente porque Dios es el que les hace predicar el evangelio desde el comienzo hasta el final, y porque Dios está haciéndoles querer a ellos predicar el evangelio, y no solo eso, haciéndoles querer a ellos como Cristo quiere, como Cristo piensa, como Cristo respira. Luego va a decir que ustedes tengan también el mismo sentir que había en Cristo Jesús, que tengan la misma mente de Cristo. Pablo está enfocándose en eso y por eso tiene gozo. Por eso agradece a Dios, porque Él está haciendo todo en ellos, hermanos. Ahora bien, nosotros somos responsables, claramente. Nosotros debemos obrar, nosotros debemos querer que Dios nos transforme. Por eso nosotros debemos leer las Escrituras, porque allí vamos a conocer a Dios y lo que Él quiere que hagamos. Nosotros debemos obedecer, debemos predicar, debemos hacer todo lo que Dios manda, pero sabiendo que primero debemos conocer a Cristo. Debemos primero saber cómo poder obedecerle a Él. Debemos saber, por ejemplo, lo que nos dice Gálatas 3:5. Gálatas 3:5 nos dice, y usa los mismos verbos que leímos en el versículo 6, dos verbos que ahora les voy a aclarar. Digo, el versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, versículo 3, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a perfeccionarse por la carne. Si nosotros comenzamos a vivir la vida cristiana dependiendo de la obra de Dios, creyendo por la fe en el Evangelio, como nos dice ahí en el contexto, y así recibimos el Espíritu por primera vez. Ahora, ya ponele 20 años después de ser convertidos, vamos a querer ser perfeccionados, querer ser mejores, solamente por seguir la ley fríamente, sin depender de Cristo, sin creer en el Evangelio. No, porque así no tendremos el poder del Espíritu, como luego nos va a decir en el versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Hermanos, nosotros somos responsables, sí, pero debemos considerar quién es el que comenzó la buena obra. Es Dios por medio del Espíritu que aplica su obra consumada en la cruz. Y por medio del Espíritu, Él nos sigue santificando hasta el día final, como dice aquí, hermanos. Es Él el que comenzó la buena obra y la va a perfeccionar. Por ejemplo, Filipenses 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que produce el querer hacer lo bueno. Dios es el que nos da su Espíritu para que Cristo haga lo que Él sabe hacer bien, hermanos, para que Cristo se manifieste y sea formado en nosotros. Somos responsables, sí, de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Somos responsables de obedecer, pero tenemos que obedecer dependiendo del Evangelio, de Cristo mismo, quien es la salvación por excelencia. Y así el Espíritu obrará milagros en nuestras vidas hasta el día final, dice aquí, hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué dice hasta el día de Jesucristo? Porque cuando Cristo venga en su segunda venida, como dice Colosenses 3, nosotros seremos transformados, glorificados. Cuando nuestra vida se manifieste, nosotros también seremos glorificados, hermanos. Nos manifestaremos así como lo que realmente éramos, como éramos conocidos por Dios realmente. Cuando veamos a Cristo, vamos a ser transformados, porque Cristo tiene ese efecto en nosotros. El ver a Cristo
produce que nosotros seamos transformados de gloria en gloria, como el Espíritu, como dice 2 Corintios 3:18, hermanos. Así que confiemos en que Dios hace todo en nosotros. Independientemente de que nosotros a veces fluctuemos, Dios va a seguir obrando y dándonos fe. Pero nosotros somos responsables de creer, de mirar a Cristo, para así poder obedecer y cumplir toda su palabra, para querer dedicarnos a predicar el Evangelio, para querer dedicarnos a crecer conforme a lo que Cristo es, hermanos. Pero debemos estar conscientes de la gracia de Dios, de quién es el que está haciendo la obra prima. Es Dios por medio de su Espíritu, que está formando a su Hijo en nosotros. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.